Java. Entonces hoy día vamos a ver imágenes y preimágenes. Entonces para ello vamos a ver la definición. Consideremos una función que va de un conjunto A a un conjunto B. Función. Y para todo subconjunto de AX llamaremos imagen de X bajo F a este conjunto. Este conjunto va a ser todos los f de X, o sea, la función evaluada en todos los puntos que están en X. Eso es lo que es el conjunto. O sea, si leemos esto va a ser f de X es el conjunto de todos los elementos B que están en B, el conjunto, el codominio, ¿cierto? Tal que existe un elemento en X, X es un subconjunto de A, tal que B es igual a f de X. Son todos los elementos que están en el conjunto de llegada que vienen de los elementos del conjunto de partida. Dado I subconjunto de B, llamaremos preimagen de I bajo F al siguiente conjunto. F a la menos 1 de I. Esto no es función inversa porque estoy evaluando esta función f a la menos 1 a un conjunto. Así que se le llama preimagen del conjunto I. Y estos son todos los A que pertenecen a A, tal que f de X es igual a I. ¿Qué estoy diciendo en este caso? Ya, lo que estoy diciendo... a ponerlo... Ya. Lo que estoy diciendo aquí, que voy a tener un conjunto A, ¿cierto? Acá voy a tener mi conjunto B. Y por lo tanto va a estar definida una función f. Pero aquí puedo tener un conjunto más pequeño, ¿cierto? Que lo vamos a llamar X. Y entonces quiero saber cuáles son los elementos o la imagen de X. Los elementos de X son todos aquellos que por f llegan a este conjunto. Este conjunto de aquí se llama f de X. O si quieren, imagen de X. Imagen de X. ¿Ya? O sea, tomo todos los elementos que están aquí y los llevo a este conjunto de acá. Que ese es f de X. Lo volví a escribir para que se vea mejor, pero no sé si se ve mejor. Ya, eso. Y la preimagen es a la inversa. O sea, voy a tener, voy a ponerlo azul mejor. Voy a tener aquí, puede ser mayor o contenido o no del anterior. Este es mi conjunto I, ¿cierto? El I está en el conjunto de llegada, ¿cierto? Y voy a considerar todos los que van o vienen de A. Supongamos que está acá. Este de aquí es f a la menos 1 de I. Y este conjunto se llama el preimagen de I. Ya, para no escribir. Entonces, no sé si se entiende con tantas rayitas, pero la idea en primer lugar es que la imagen, ¿cierto? Fíjense que a estos son elementos, el conjunto son elementos en B. Sí, me imaginaba que me hacen raro. Lo vamos a explicar de nuevo. Tengo A y tengo B, ¿cierto? Y tengo mi función f. ¿Qué se refiere bajo f? Es que con respecto a la función f llegan de ese modo al conjunto B. Por eso bajo f se dice. Una forma de decir, pero es como aplicando, en realidad debería ser, aplicando la función f, transforma los elementos de A en elementos de B. Eso es bajo f. Ya, y entonces los elementos que están aquí
estos de aquí son llamados f de x. Fíjense que están en la imagen, están en el conjunto de llegada, en el codominio que hablábamos. ¿Ya? Ese es f de x. O sea, x está aquí y f de x es un conjunto que está en el conjunto de llegada. Continuando con los mismos colores. Esto de acá voy a tener de nuevo A, voy a tener B, voy a tener F, la función que va a aplicar elementos del conjunto A al conjunto B, ¿cierto? Y ahora voy a tomar un elemento aquí, I, este es I, y bajo o usando la aplicación inversa o la imagen inversa de F, que se va a llamar f a la menos 1, no sé aún si es inyectiva, no sé, pero esto siempre funciona, esto siempre se tiene. ¿Por qué? Porque podemos pensar que este conjunto, como conjunto, ¿de dónde viene? ¿Ya? ¿De dónde viene? Y este conjunto es f a la menos 1 de i. Fíjense que este x e y no son elementos, son conjuntos. Por eso el x es grande y el y es grande. Son conjuntos. Y los conjuntos tienen elementos. Así que la preimagen, entonces f a la menos 1 es función inversa, no, eso estoy diciendo. No siempre f a la menos 1 es la función inversa. Si la función cumple la propiedad de ser inyectiva y sobreyectiva, vamos a decir que f a la menos 1 es función inversa. Pero si no sé nada de la función, yo puedo decir de que existe una preimagen de este conjunto. Acuérdense que las funciones toman elementos y los lleva a elementos. En cambio acá estoy tomando conjuntos. Entonces voy a hablar de un conjunto que está en el codominio. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la preimagen de él? ¿Ya? Se anota con el menos 1 porque como estamos diciendo como es para atrás, es la idea de inversa, pero no podemos hablar de inversa todavía, así que hablamos de preimagen del conjunto. Entonces, voy a dibujar de nuevo. F de x, lo voy a rayar aquí, f de x está aquí en el codominio y f a la menos 1 de y está en el dominio. Ya, así que son bien distintos los dos. Y por eso quedó ese dibujo tan raro acá abajo, porque es la mezcla de los dos dibujos que están acá arriba. Yo traté de hacer el mismo dibujo, así que todo lo que está aquí en rojo, abajo es lo que está en rojo. Y todo lo que está aquí en azul es lo que está azul acá. ¿Ya? Entonces tenemos dos definiciones. Vamos a decir una imagen de un conjunto. Voy a tomar un conjunto en el dominio y entonces su imagen va a estar en el codominio. Y la preimagen de otro conjunto es que voy a tomar un conjunto en el codominio y voy a ver qué cosa es en el dominio. Son los inversos. Tomo un conjunto acá y el otro lo tomo en el otro, en el conjunto de A y el otro en el conjunto B. ¿Ya? Ahora un poquito más claro. Nadie me dice nada, no sé si no están entendiendo o todo claro. Bueno, voy a suponer que sí, que todo está claro, ¿cierto? Y vamos a seguir. Profe, pero va de conjunto a conjunto sin restricciones, ¿cierto? Sin restricciones, exacto. Ahí. Fíjense que aquí yo tengo X subconjunto de A. En particular, puedo considerar como A subconjunto de A, en particular puedo considerar el A. Y así yo veo la imagen de mi función. Eso en forma general, o sea, en forma más extrema. Pero también puedo tomar conjuntos más pequeños de A y ver cuál es su imagen. Y de la otra forma también. Bueno, veamos con un ejemplo a ver si entendemos mejor. Dice, consideremos las siguientes funciones. F de 1, 3 a 3. Entonces la función toma un X, puede ser 1 y 2, y lo lleva al 3. Si X es igual a 1 y si X es igual a 2. G, que va de 1 a 2 y lo lleva al 3 al 4. X
toma el 1, el 2 y lo lleva al 3 si x igual a 1 y lo lleva al 3 si x igual a 2. Fíjense que estas funciones tienen el mismo dominio, hacen lo mismo, pero su conjunto de llegada es diferente. Profe, en el segundo caso también, si x igual a 1 da resultado 4 y si x igual a 2 da resultado 4. Porque eso no se expresa, pero yo creo que eso quedaría al ser dos datos diferentes al segundo lado, en el segundo conjunto. No, no, porque la función g es esta, no podemos agregarle algo más. Esta es la No, pero función. eso que está acá abajo, no. Sí, es Si esto, x ¿no? igual a 1 no va a ser 4. No, aquí dice, si x igual a 1 vale 3. Sí, Era esa es la función. porque aparecía Sí, el 3 y el, porque y como el 4, aparece por el eso pregunto. 4, claro, sí entiendo, pero no, no. Aquí G va a tomar el 1 al 2 y los va a llevar al 3 sin importar que el conjunto sea mayor que solo el 3. Esa es la Ya. diferencia entre F y G. ¿Ya? Por ejemplo, y ahora dice determinar. ¿Qué va a ser F de 1? Si tomo el conjunto, ahora el conjunto de un elemento, va a ser el conjunto 3, ¿cierto? Tiene el elemento 3. ¿Cuánto va a ser F de 2? 3 también. Ahora, ¿cuál es la imagen inversa de la imagen de 1? Fíjense que no estamos considerando elementos, ¿ya? La definición que está aquí son conjuntos, los subconjuntos de conjunto de partida y conjunto de unidad. Por eso, acá, Profe, Profe, se ¿puede repetir cayó, la me está última que se cayendo, escuchó profe. súper mal? se escucha Cayó. más que estaba bien. ¿Y ahora se escucha mejor? No, se escucha como medio como robot, profe. Escucha. Ahora sí. Ahora se ¿El escucha bien, ahora internet? sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ya, qué bueno. Que estoy con el internet de la universidad. Cualquier cosa, reclamábamos a la universidad. ¿Se cayó? ¿Me caí? ¿Me escuchan? No, ¿O no, no? sí, ahora sí lo No, escucho. profe, se escucha ahora. Ya. Ahora, entonces, vamos a volver a decir lo mismo. Tenemos una función, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre f y g? Tiene el mismo dominio, ¿cierto? Y hace lo mismo, llega al mismo valor, al El 3. conjunto llegaba, ¿no? Pero el conjunto y de llegada es diferente. Este es solo el 3 y este es el 3 y el 4. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, para ello vamos a determinar ciertos conjuntos. Espérame que alguien quiere entrar. Ahí sí. Ahora estoy hablando muy rápido. ¿Qué pasó? Porque hay una cosa negra. ¿Por qué? Ya, muchas gracias. Entonces, No, no, está bien. ¿Por qué puso? No sé. Yo le iba a preguntar si usted, vuestro F y G tienen las mismas imágenes. F y G tienen la misma imagen, ¿sí? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, Ya. sí, profe. En el chat tengo puro, no sé lo que significa, pero cuando pasa algo, ¿Puros qué? unas F. Ah, profe, es que en un juego, el Call of Duty, cuando se murió un personaje y estaban en el funeral, te pedían que apretaran la F para dar respeto. Entonces internet se viralizó apretar F cuando pasaba algo Ah, triste. ya, ya. Sí, o sea, no entendía qué es lo que era, pero sabía que era algo que pasaba. Claro, apretar la F para dar respeto. Ya, muchas gracias por decirme. Ya, Como entonces mis veamos. condolencias. Ok, ya entendí. Ya, pero estoy hablando, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, Ok. todo va. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con ciertos conjuntos. El conjunto, fíjense que, como les decía, tengo definiciones de
de conjunto anteriormente, entonces no voy a evaluar en puntos, sino en conjunto. Este es el conjunto de un elemento. Entonces toma el conjunto de un elemento 1 y lo lleva al 3. ¿Sí? Y entonces queda el conjunto 3. Ahora si tomo el conjunto que tiene el 2 como elemento solamente y lo lleva al 3 también. Ahora, ¿cómo se lee esto? No es la función inversa de f de 1, ¿no? Porque este es un conjunto, es el conjunto que tiene un elemento, el 1, ¿cierto? Quiero saber cuál es su imagen y cuál es la preimagen de la imagen del conjunto 1. ¿Ya? Esto se lee así. F a la menos 1 es la preimagen de la imagen del 1. Fíjense que la imagen del 1 es 3, pero la preimagen del 3, ¿cuánto es? 1 y 2. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que vale 1 y 2. Ahora, ¿qué pasa con G? Si ahora tomo la imagen del conjunto 1,2, ¿cierto? Va a ser 3 también. ¿Cuál es la preimagen del 4? Porque el 4, ¿cierto? Está en el conjunto de llegada, así que podríamos ver cuál es. Conjunto Pero vacío. es un conjunto vacío, claro. ¿Y cuál es la preimagen? La imagen de la preimagen del conjunto 3,4. Y ese sería el 3. Entonces, fíjense que tienen distintos comportamientos porque uno va a tener conjuntos de llegada diferentes. Así que por eso se tiene estas propiedades de este conjunto. ¿Se entiende? Estamos trabajando ahora no en elementos, sino en conjuntos. Por eso tiene que ser todo entre llaves. Dice, en la clase pasada introdujimos los conceptos de función inyectiva y sobreyectiva. Las imágenes y preimágenes de conjuntos bajo una función se relacionan con estos conceptos. Sea f, que va de a a b, una función. Entonces, para que sea inyectiva, va a ser equivalente a tener esto de aquí. Para todo b en b, tal que n de f a la menos 1 de la llave de b es menor o igual que 1. ¿Alguien me puede decir qué significa esto? Yo lo leí textualmente a propósito, porque lo leí mal, para que me digan bien lo que significa. ¿Qué es ese n? ¿Qué era f a la menos 1? La preimagen, ¿cierto? Sería de B. En la preimagen del conjunto que contiene a b. ¿Ya? ¿Y qué cosa es el n? La cantidad de números que están dentro del conjunto. Muy bien, claro. Acuérdense que estamos trabajando en conjuntos. Entonces dice, para todos los elementos de B, que están en B, tenemos que la cardinalidad de la preimagen del conjunto que contiene elementos B es menor o igual que 1. Eso quiere decir de que o tiene 1 como preimagen, ¿cierto? O tiene 0. Eso es equivalente a que la función sea inyectiva. Estoy tomando los elementos. Tengo aquí de nuevo mi A, o sea, mi B, y este es mi A. Estoy tomando los elementos de aquí, ¿cierto? Cualquier B, y quiero ver qué pasa con su preimagen. Para que sea inyectiva, o tiene una preimagen o no tiene ninguna, pero no puede pasar que tenga dos preimágenes. Eso no puede pasar. ¿Cierto? Esa es la condición de inyectividad. Entonces, si lo vemos como propiedad de conjuntos, ¿cierto? Esto de aquí es la cardinalidad. En la cardinalidad del conjunto, cardinalidad del conjunto, y entonces esto no debería pasar. Ya estamos muy lentos.
Y sobreyectividad me dice de que para todos los elementos de B, la imagen inversa del conjunto B tiene que ser distinto de vacío. Es decir, todos los elementos de B tienen que venir de algún lado, ¿cierto? O sea, no puede pasar esto de aquí, que la imagen inversa del 4 es vacío. Esta función no es sobreyectiva, ¿cierto? Porque el 4 no viene de ningún lado. Bueno, y eso uno no puede escribir así, ¿ves? Entonces la imagen inversa del conjunto con elemento B tiene que ser distinta de vacío para todo B en B. Y entonces así es una función sobreyectiva. F de A es igual a B, también es equivalente a F es sobreyectiva. Fíjense que, ¿qué quiere decir F de A? F de A es la imagen de A sobre F, o bajo F, ¿cierto? Si la imagen de A bajo F es todo B, ¿cierto? Entonces va a ser inyectivo, perdón, sobreyectivo. Preposición, consideremos una función que va de A en B y X moñito, subconjunto de A, dos subconjuntos distintos de A. Entonces, si uno está contenido en el otro, entonces la función o la imagen de f de x está contenido en la imagen del otro. Si un conjunto está contenido en el otro, sus imágenes tienen que estar contenidas una del otro. Profe, se le cortó lo último. Si tengo que un conjunto está contenido en el otro, ¿cierto? Sus imágenes también tienen que respetar esa contención. Ya eso es lo que está diciendo ahí. Y si la imagen de X unión X moño, entonces la imagen de X va a ser, o sea, es igual a la imagen de X unión la imagen de X moño. O sea, las imágenes también se van a respetar. ¿Ya? La unión. Y si la imagen de este conjunto de intersección está contenido en la intersección de estas dos imágenes. Esas son propiedades que cumple la imagen. Y la imagen de un conjunto complemento, el complemento de un conjunto, va a ser igual al complemento de la imagen de X. Y esto uno piensa, y uno esto tiene que pensar nuevamente, no en función inversa, sino que en las preimágenes. Entonces, un conjunto está contenido en la preimagen de la imagen del conjunto. ¿Ya? Estas son propiedades que se tienen. Vamos a verlas así bien rapidito. Ya, entonces vamos a hacer a ver, ya, hagámoslo circulito igual. Tengo A. Este es A. Este es X moño. Y este es X. ¿Se ve bien? No se ve nada. Ahí sí, ya. Tengo esas contenciones de conjuntos. Entonces, con respecto a la función f, ¿cierto? Esto va a llegar a un conjunto B. No puede sobrepasar B, ¿cierto? Entonces lo que está diciendo aquí es que este conjunto, la imagen de X,
este es, vamos a escribirlo aquí, f de x moño, va a ser esta. Bueno, me quedó chiquitito ahí. Voy a borrar eso. Ya, ese es f de x moño. Y la imagen de x tiene que estar contenida acá. Este es f de x. Eso es lo que está diciendo. Si yo tengo un conjunto X que está contenido en otro, sus imágenes también van a estar contenidas. Eso es lo que dice en el primero. ¿Se entiende? Ese es un buen comportamiento. Si un conjunto está contenido en el otro, sus imágenes también deben comportarse de la misma forma. Ahora, si tienen dudas, me paran nomás, me dicen. Ahora, si yo tengo X, vamos a suponer que tiene intersección. Y X. ¿Ya? Y entonces, aquí está. Entonces tengo F y acá tengo B. No me parece. No, Ah. No se escucha. ¿Me ¿Sabes qué? ¿Aló? ¿Me escuchan? A ver, esperen, ¿quién se quedó todos callados? Profe, diga algo. Ahí sí. Ahí dijo. Sí, Ahí ahora sí. Ahí volvió. No soy el único. ¿Y desde cuándo no me escuchan? Desde que Cuando empecé empecé a dibujar Desde que los hizo la nuevos círculos. intersección de X Ah, con... ya, no he dicho mucho entonces. Entonces voy a considerar estos dos conjuntos, ¿cierto? Y la unión entonces es todo eso, ¿cierto? Esto tienen que tener, acordarse todos los de conjuntos. Entonces tengo esa unión. Y entonces, Profe, se volvió a Profe, caer. todo lo que Nada. dijo no se escuchó. Quedó en Ya. lo mismo. quede lo mismo. Voy a conseguir la intersección de estos conjuntos y se cortó. Ya. Y ahora, Ahora sí es. De momento la escucha bien. estamos Ahora, escuchando. temporalmente sí. y ahora me cambié a internet. Ahora me cambié al internet de mi casa. Ya. Vamos a ver si funciona mejor. Entonces, tengo esta, ¿cierto? Tengo X y tengo X moño, ¿cierto? Y la unión va a ser eso. Ahora, ¿qué cosa? Ahora, si tomo solo f de x, ¿cierto? Va a llegar acá. Y supuestamente lo que va a pasar, este es f de x. Y la imagen de x moño, vamos a ponerlo de otro color, súper coloriento. No, vamos a poner este. Y este es así. Y entonces este es f de x moño. Entonces, si uno considera la imagen de todo el conjunto, si considera la imagen de todo esto, es exactamente esto de aquí. ¿Ya? Así que se relacionan con una igualdad, así que fíjense que se comportan igual. Pero, ¿Ah? profesora, no, nada, disculpe, ya. Creí que era intersección, pero es unión, ¿cierto? Sí, estoy haciendo la segunda, la unión. Sí, Ya no he dicho nada, disculpe. ya. Entonces tengo como es la unión, ¿cierto? Voy a tener ese comportamiento. Tengo dos conjuntos aquí, puedo verlos por separados y ver la imagen de cada uno y hacer la unión, y va a ser lo mismo que calcular la imagen del conjunto completo. Eso es lo que está diciendo esa propiedad. La tercera me dice la intersección, entonces voy a tener x, voy a tener x', quedó feo ese. Ahí, x moño, ¿cierto? Pero ahora yo quiero la intersección, así que quiero los que están aquí.
Claramente, bueno, estos están en el conjunto A, ¿cierto? A. Y aquí está B. Entonces, si yo quiero calcular la intersección, fíjense que ahora yo voy a tener la función f, y si yo hago la intersección entre ellos, lo que pasa, esto todo se puede demostrar. Yo estoy haciendo un dibujito para que podamos entender, pero todo se demuestra. Este va a ser... ya. Este es f de x. Y este de acá va a ser f de x. Entonces la intersección de aquí, esa intersección, me dice que puede ser mayor que la intersección. Bueno, mi dibujo no funcionó, pero dice de que esta intersección, ¿cierto? La imagen de esta intersección va a estar contenida aquí. La imagen de esto, a ver, lo vamos a dibujar con amarillo. No se ve nada con amarillo. Si yo tengo todo esto, la imagen va a estar contenida aquí. Eso es lo que está diciendo. Todo esto está contenido ahí. Puede ser llegar a ser lo mismo, pero en realidad también puede estar contenida. Por eso hay una contención. Eso es importante. No son iguales como en la unión. Y esta de aquí, la última, es que si yo tengo A, a ver, A va a ser como mi universo. Y si yo tengo aquí X, ¿cuál es el complemento de X? Es todo lo que está aquí afuera. No es lo que está fuera de A, porque de afuera de A no sé lo que pasa. ¿Ya? Es todo lo que está afuera del conjunto X. Y entonces, si lo tomo con F, este es B, voy a poner otro color bien didáctico. Este de aquí, que es azul y verde, eso de ahí es X complemento. Ya, la imagen de X complemento va a ser, si ahora tomo la imagen de F, si tomo la imagen de F, este es F de X, entonces me dice que es lo mismo que la imagen, el complemento de la imagen de F. Entonces todo lo que está aquí, ¿cierto? Va para allá. Esto es F de X complemento. Ya, y más o menos en el dibujito se entiende porque si yo tengo un conjunto X, va una cierta imagen, ¿cierto? Más grande, más chica, no sé, pero va una cierta imagen. Bueno, entonces todo lo que está afuera va afuera de la imagen que yo quiero. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Qué es lo que se tiene que saber? Que todas estas propiedades, como están relacionadas con conjuntos, en realidad lo que estamos viendo son propiedades de conjuntos. La imagen del conjunto, la preimagen de ese conjunto. Eso es todo, ¿ya? Y fíjense que se comporta bastante bien porque si tengo un conjunto, y tengo esta otra al final. Si tengo un conjunto, ¿cierto? Contenido en otro, sus imágenes se van a comportar bien, ¿cierto? Bueno, y todas las que vimos recién. Y la última que está ahí, a ver. Profesora, le hicieron una pregunta en el chat. Ya, gracias. ¿Todas esas propiedades funcionan independientes de si es inyectiva o sobreyectiva? Sí. Fíjate que aquí la propiedad me dice CAF una función.
No me dice nada más. Así que solo necesito que sea función para que se cumpla todo esto. Por eso uno habla de imagen y de preimagen y no de función y función inversa. Esta es la clase, no me acuerdo. A ver, 16 16, parece. profe. Vamos a ver. Profe, la clase 16. 16, miren todo allá. ¿Me entendió bien la diferencia entre igual y contenido en la propiedad? Muy bien. Tener la propiedad de contención quiere decir de que se cumple para un lado, es decir, este conjunto, vamos a decir, ¿dónde está mi lápiz? Ahí. Vamos a decir que A es subconjunto de B, ¿cierto? Si yo tengo B aquí, ¿cierto? Y A puede ser más chiquitito. Pero yo voy a decir que A es igual a B, si en realidad tengo aquí B, y A llega hasta acá, llega hasta el extremo. También vale A. Entonces decir que una propiedad cumple la contención, y para demostrar cuándo es igualdad, voy a decir que dos conjuntos son iguales, si solamente si, y eso tenemos que acordarnos todo el conjunto, A es subconjunto de B, subconjunto de B, y B es subconjunto de A. ¿Ya? Entonces decir que vale, y la igualdad quiere decir que vale la contención para un lado, y vale la contención para el otro lado. En cambio, si yo digo que vale solo una contención, quiere decir que no puede llegar a ser igual. Por eso es importante la diferencia entre este igual y este contenido subconjunto. ¿Ya? Ya voy a borrar todo, porque ya mucho. Y la última propiedad que está aquí es X subconjunto de la preimagen de la imagen de X. Entonces, ¿qué hace? Vamos a ir con el café. Lápiz, lápiz. Ahí, ya. Entonces, tengo mi conjunto A, va bajo F a mi conjunto B, ¿cierto? Y entonces X es un subconjunto de A, dijimos. Entonces, con respecto a F, bajo F, mi conjunto X se transforma en un conjunto en B, que se va a llamar F de X, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? Ahora, este conjunto, F de X, yo quiero saber qué pasa con su imagen inversa. Si la función tiene todas las propiedades hermosas, como que sea inyectiva sobre eyectiva, va a llegar, se va a dar la vuelta y va a llegar a lo mismo. ¿Cierto? Por ser inyectiva, todos los elementos de aquí van a llegar acá únicamente, así que no hay problema. Pero ¿y qué pasa si no es inyectiva? Eso quiere decir de que un elemento de aquí va a llegar aquí, pero también puede llegar a un elemento acá, por ejemplo, si no es inyectiva. Entonces, lo que yo puedo decir es que la preimagen de este conjunto va a contener a X. Puede ser mayor. Entonces, este conjunto de aquí que estoy escribiendo con verde es la preimagen del conjunto en B, que era la imagen de X. Y este conjunto puede ser mayor que mi conjunto X. Este de aquí es X. Ese es X. Y ya no se ve. Y entonces el que está acá es la preimagen de él. Como no estoy colocando ninguna restricción para F, que sea inyectiva y sobreyectiva, esto es lo que vale para todas las funciones. ¿Ya? Si tiene ciertas propiedades, quizás podemos llegar a la igualdad. Pero como no tenemos ninguna propiedad, esto es lo que se tiene. Ya. Hemos avanzado 4 páginas. Ya. Testear la proposición con f de 1, 2 y que va al 3. Y con x1 y x igual a 2.
Veamos, ya, veámoslo rápido. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? A ver, vamos a hacer aquí. Entonces, bueno, aquí 1 y 2 no son contenidos, así que aquí no lo podemos hacer. Ya, pero supongamos que X es subconjunto del 1, 2, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí las imágenes, f de x, esto sale muy fácil, f de x, bueno, del conjunto x, no, es un conjunto ya. Entonces, la imagen de x es el conjunto 3, ¿cierto? Bueno, se me están yendo. ¿Por qué se me van? ¿Tienen clase? No tengo ¿Qué? idea. Entiendo, profe. ¿Quién se está yendo, profe? ¿Quién se está Sí, yendo, se profe? va. Como 4 o 5 ya se fueron. Se cayeron, Ah, profe. a lo mejor porque Mm. quedan 10 minutos nomás. A lo mejor. Sí, ya, bueno. Que me pone nerviosa. Ya, entonces vamos a poner la segunda. La segunda propiedad me dice f de x unión x moño. Pero f de x unión x moño, ¿qué es? Perdón, es así. Esta es la imagen del conjunto 1, 2, ¿cierto? Y esa imagen es el 3. Ahora, ¿qué cosa es f de x? Y que este es muy fácil. Este es el conjunto 3, ¿cierto? F de x moño va a ser el conjunto 3. Y entonces f de x unión f de x moño es igual a 3. Así que me queda que este es igual a 3 y que todo esto es igual a 3, así que son iguales. Por lo tanto, se cumple esa condición. Pueden revisar las otras. Bueno, fíjense que x inter x moño es vacío, ¿cierto? Y bueno, el vacío está contenido en cualquier conjunto, así que también vale. El complemento de x es 2 y la imagen de x es 3. Ah, ya, miren, este está entretenido. ¿Qué cosa es f de x complemento? X es el conjunto 1, ¿cierto? Así que el x complemento es el 2. ¿Cuánto es f de 2? La imagen del 2, es 3. No me dan igual aquí. ¿Lo ven? Porque miren, tengo f de x complemento. F de x es f del conjunto 1. Y f del conjunto 1 es 3. ¿Cierto? Entonces, esto es complemento. Entonces, el complemento de 3 es vacío. ¿No que para esta clase se habían arreglado la guía y había otra? ¿Así? Sí, la presentación creo que estaba mal. Ya. Ay, ¿cómo sabes? Porque en lo virtual hay esta misma presentación, pero está con algunas cosas cambiadas. Porque aparece ahí que dice una breve revisión de unos detalles de la clase 16. Ya. Sí, aquí Porque está no corregida el funciona. PDF. Sí, aquí no funciona Sí, sí. el ejemplo. Ya habría que ver por qué.
porque debería funcionar. Bueno, y aquí hay una demostración, ya. Tratemos de avanzar en la próxima, por lo menos para saber qué es lo que nos viene. Pues yo quería avanzar en 2 y no alcanzamos ni terminar una. Bueno, ahí está la demostración. Y aquí pregunta cuándo se tiene eso. Bueno, eso quedan de preguntas para ustedes. Bueno, la respuesta es cuando es inyectiva, ¿cierto? Eso es lo que les decía más o menos. Y aquí hay propiedades de la imagen inversa. Vamos a tener las mismas, pero con la imagen inversa. Ya, no alcanzamos, ya. Pero hay que revisar estas de imagen inversa y las conversamos en la clase. No la vamos a hacer la próxima clase porque si no nos vamos a demorar más. Pero quiero que, pensando que esté bien esto, ¿cierto? Quiero que me respondan a esas dos preguntas. Yo les voy a preguntar esas dos y les voy a preguntar las que están acá. Aunque tengan la respuesta, aquí están. Cuando F sobreyectiva, yo voy a preguntar por qué, cómo. Díganme, ¿ya? Ahí me tienes que explicar. Esas son las 4 preguntas, 3 preguntas que voy a hacer en la próxima clase para cerrar este tema. ¿Ya? Y la clase que viene el sábado vemos la clase, ¿qué clase estamos aquí? ¿La 16? Vemos la 17 y ojalá la 18. Ya, nos vemos. Que estén bien. Nos vemos, profe. Que esté muy bien. Nos vemos, profe. Chao, Adiós, profe. profe. Chao. Chao. Adiós. Profe. Adiós. 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 Chao, profe. Cabros, nos vemos en Profe, el feliz Discord. jueves. Sayonara. Chao. Feliz jueves. Hasta mañana. Sí, Karina, si me Dios puede quiere que mandar preguntas por descanse el... bien. También si Llegó quiere la se puede hora. quedar aquí un ratito y puedo responder algunas dudas. Ah, yo me voy a quedar a sopiar que las dudas. Ah, yo me quedo también. ¡Ay, qué copuchentos! Bueno, es que se aprende, Es pues, más profe. aprendizaje, profe. Ah, ya. ¿Pero tienen dudas? Me gusta aprender. La clase 19 me costó, la vi y me costó entenderla. La 19. Y Ah, los ya. ejemplos, o sea, los ejercicios de los PPT al final que eran funciones por parte, también me complicó. Ya. Entonces, pero, ¿y esta la habían visto? Esa sí, yo la había visto. Profe, ¿Y ¿para no qué le voy tenía a dudas? mentir? No, Ah, qué bien, me parece. Yo ¿Que no le tienen voy a alguna mentir, profe. duda de los que llegan, los que están? Ah, sí, profe, es que si tengo un conjunto X que tiene solo el elemento 3 y tengo el conjunto X moño que tiene el elemento 3 también, ¿se podría decir que X moño contiene, que X contiene a X moño? Sí. Acuérdate que A siempre es un conjunto de A. Ah, ya, entonces no importa que sea contiene con igual o contiene sin igual. Bueno, la idea es que como le ponemos el X moño es que deberían ser más o menos diferentes, pero sí, para estricto rigor uno podría considerarlos iguales. Y va Ah, ya, la propiedad de que uno está contenido en el otro. ah, ya, ya. Sí. Gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Oye, ¿ustedes que están aquí han visto mis videos? ¿Han podido ver los videos de las clases? no. ¿En No. dónde los tienen? ¿En dónde lo tiene? Ah, mire usted, qué bien. Yo les ¿Tiene mandé, videos de ustedes tanto en las clases? Porque yo no he visto videos de nadie, pero yo estoy tal grabando vez... las clases y se las mandé al Noah el link porque la estoy subiendo al YouTube. Ah, ya. Pero está media como el que tiene el link la puede ver, no sé qué, por eso quiero preguntar si las ven o no.
Porque en otros cursos me han dicho que no pueden, no sé qué, así que al final la estoy dejando al público, pero a mí no me gusta mucho público, pero quiero que la El público, vean. profe. Después se hace ¿Profe? famosa A con el ver. Julio, profe. Sí, a ver, Así que unos. traten de ver ahí en el LOA, yo les mandé en algún momento el link con la lista de reproducción. Y yo le estaba comentando porque yo hago clase de ejercicio en otra sección, en la G2, y el miércoles hice el ejercicio 1 de la guía 5. No sé si quedó un poco claro, pero ahí pueden revisar si tienen alguna duda de ese ejercicio, que ese está medio enredado en realidad. Disculpe, Yo profe. encontré un link, pero no está la lista de reproducción. Está solo como el video solo y no puedo ver los demás porque están ocultos. Y no, yo a veces coloco al final del video, le coloco la lista de reproducción también. Profe, ¿puede Sí. salir más de un grafo de un producto cartesiano? Si es función, no. Ah, ya. Sí, si es función, no es. Ya, ya. Entonces no pueden ver la lista de reproducción. Yo no. A ver, se las voy a mandar por aquí y ustedes la ven. Ahí me comentan cómo la ven porque es que medio complicado. Y no puedo traer los videos públicos. Que no quiero hacerme famosa o que se rían de mí. ¿Por qué se van a reír, profe? No sé, pues uno siempre es media tímida. Ponga la música, gana sus luquitas. No, con la cantidad de que me ven, no me gano nada. Ya. Bueno, ahora quizás me ven más si lo pongo público. Espérenme, estoy buscándolo. Haga clips No, como en se demora. Twitch. No sé qué me dijo. Hay que empezar a clipearle los videos. Ah. Ya, espérenme un poquito. Aquí está. A ver. Y Profe, ¿cuándo es que es la primera PEP de álgebra? ¿O todavía nos falta un control? no me acuerdo. Creo que el 19. El 19 es la primera PEP de álgebra. Sí. Ay, ¿cómo hago esto? Ven que yo con la tecnología. ¿Qué cosa? ¿Hacer qué? Copiar la lista de reproducción. El link para que lo vean. Comparta pantalla ahí para... A lo mejor la podemos ayudar si comparte Sí. pantalla. Ya. No, aquí no es. Ahí está. Entonces creo que aquí, ¿no? ¿Podemos rayar esta No, pantalla? Sí. en la flechita esa que es como hacia la derecha. Esta. ¿Cuál es la derecha? La que está justo al lado de los tres botones. De los La que tres rayé, puntitos. profe, mire. Ah, ya, muchas gracias. Qué bien. Ahí está el Y ahí link. tiene el Copiar. link para copiarlo. Ahí tengo el link. Y ahora vamos a ver cuál chat. Y ahí está la lista de reproducción. Traten de A ver. entren para ver si pueden. Ah, sí, ahí está. Podemos enviarla al grupo de nuestra Sí, sección. Claro. Sí. No, y ahí tengo los videos de nosotros y de la clase de ejercicio de la otra sección. Así que hay ejercicio. Las clases de Aunque ejercicio van a servir harto. Porque las clases de ejercicio hay pocas en realidad, porque en realidad al final he hecho pocas. Que justo son los miércoles en la tarde cuando ha sido la prueba, cuando se han suspendido las clases. Pero todas las que he podido hacer ahí están. ¿Ya? Ya. Bueno, ¿otra duda? ¿Consulta? ¿No? No. Ya. Vamos a tratar de avanzar un poco más rápido entonces, ya que se habían leído las diapositivas. Muy bien. Vamos a avanzar más rápido. Ya.
Esperemos que terminar el sábado, por lo menos hasta las 18, y ahí estaríamos súper bien. Nos vemos. Ok, profe. Nos vemos. Chau. Chau. No, profe. Chao, gracias. Chau.